Bueno, gracias a todos los que están hoy día en la reunión de la clínica. Estamos retomando las clínicas después de, ¿cuánto puede ser, Rubén? ¿Tú te acuerdas cuándo hicimos? Hace más de un año, creo, hicimos la última Sí, clínica, ¿no? sí, Sí. más de un año ya. Antes de la pandemia. No, no, durante la pandemia más bien es que Ah, empezamos fue el de... último, sí, fue el Sí, último. sí, sí. Lo que pasa es que en esos momentos la pandemia duraba 2 semanas, después fueron dos Ah, semanas sí, más, sí, sí, sí. después 2 meses más y llevamos 2 años, ¿no? Así que, este, nada, pasamos de una actividad para distraernos un rato durante la pandemia a vivir en pandemia permanente. Bueno, voy a darles algunas noticias y responder algunas preguntas. Pueden hacerme la pregunta que ustedes deseen, no hay ningún problema. Voy a poner acá justamente las... Está entrando Milton. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, Ok. Bueno, a ver, voy a empezar con unos anuncios. Y es que, bueno, me he puesto pues como tarea o como meta personal cada semana subir un videíto sobre Postgres. Y de hecho, bueno, ya he juntado una buena cantidad de videos y he estado publicándolos. Ahora que la gente los vea es otra cosa, ¿no? Pero al menos están publicados. Así que lo que estoy pensando es, acá los videos los van a encontrar, pero en la cuenta de Ernesto Quiñones, pero que corresponde a la empresa, a EcuSoft. Y la verdad es que no me gustaría seguir mezclando los videos de Postgres con el tema de la cuenta que tengo en el trabajo de EcuSoft. Así que lo que voy a hacer es abrir una cuenta nueva, ya que no tenemos muchos suscriptores, son 113 personas, pero lo que voy a hacer es crear una cuenta nueva y tener un canal ya sobre Postgres. Quizás más que sobre Postgres, el tema ya un poquito más amplio de lo que vendría a ser eh, todo el tema de base de datos libres y por ahí a lo mejor algo de programación. De hecho, estaba pensando, no sé qué les parece, a ver si en el siguiente videíto de Postgres es cómo programar con PL/Python. Hacer una serie de videos sobre PL/Python, ¿no? Es algo que he visto que en varios canales han estado preguntando. Así que probablemente hacer unos 2 o 3 videos sobre PL/Python para que la gente se anime a entrar al mundo de la programación en Python y lo pueda unir con Postgres, ¿no? Entonces, nada, seguramente ya les estaré avisando para la próxima semana, estaré poniendo en los grupos la dirección de del nuevo canal, digamos, ¿no? Sobre Postgres. Otra cosa más que quería comentarles es que eh, ha estado apareciendo bastante información de Postgres. Voy a, voy a abrir un ratito acá Twitter. Están apareciendo bastantes cuentas de Postgres. Sigo con la mano mal, así que por eso digito lentamente. Bueno, como verán, he puesto búsqueda Postgres y aparecen varios posts. Y es que ha habido, o en los últimos tiempos se ha dado mucha actividad en la generación de extensiones sobre Postgres y creo que valdría ver algunas de esas extensiones porque estuve viendo, por ejemplo, que entre las más interesantes había una sobre tener un storage aparte del storage propio que trae Postgres. Y bueno, están apareciendo cositas de ese tipo, la liberación del código de la versión de Postgres que tenía la gente de ¿cómo se llama de Alibaba y cosas por el estilo. Y esto sigue creciendo y es un indicativo, un buen indicativo de que Postgres
cada vez es más importante en el mercado, por decirlo así, ¿no? De hecho, cada vez sigue creciendo más el uso, está apareciendo también mucha información sobre estudios de mercado, de la cantidad de empresas que están utilizando bases de datos, y Postgres aparece como una de las principales, si es que no la principal o la de más alto crecimiento en el rubro empresarial. Así que nos queda cosas interesantes en el futuro para hablar de Postgres. Bueno, probablemente los siguientes videos ya no estén tanto en la funcionalidad de Postgres como tal, que siempre llega alguna que otra consulta interesante. El otro día me preguntaban sobre las vistas, las tablas internas con la información del sistema de Postgres, y creo que probablemente podríamos hacer también un par de videos sobre eso. Así que luego de acabado eso, nos iremos por el tema a lo mejor de comenzar a probar esas extensiones, esas librerías nuevas. Así que si alguien conoce de alguna librería nueva que valga la pena probar, me avisan y podemos hacer un videíto sobre eso, ¿no? Nada, creo que pasamos a las preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? Jorge, creo. Sí, Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Ernesto, ¿hay una forma de enviar correos por Postgres? Por ejemplo, el Oracle y el SQL Server sí lo tienen, ¿no? ¿El Ya. Postgres, hay alguna opción? ¿O un plugin? O No como tal, no como tal, pero sí lo podríamos hacer justamente con PL/Python. Sí, sí, Así eso he que, visto. sí, ya, creo que ya definido el tema. Entonces, el siguiente video vamos a hacer introducción a PL/Python para que la gente vea cómo se instala y cómo se usa. Y el siguiente video a ese, creamos el envío de correos por PL/Python. ¿Qué te parece? Sí, está bacanazo. ¿Ya? Entonces los siguientes dos videos prácticamente ya estarían definidos en PL/Python, ¿no? No sé si a alguien se le ocurre alguna idea más de cómo se llama, de algo que podríamos, a lo mejor para un tercer video sobre PL/Python, comenzar a explorar, ¿no? Si no, me lo escriben, me lo mandan por correo, ya saben. Yo estoy siempre permanentemente conectado, así que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, empezamos creo con las consultas y en el orden en el que han llegado las consultas. Milton pregunta, stack de herramientas de PostGIS para trabajar con el tema, ¿cómo se llama el tema de base de datos espaciales, y quizás acá lo dejo en control a Jorge, para que Jorge nos hable un poquito más de eso, ya que él es experto en ese tema. Jorge, ¿tú podrías tomarlo, por favor? Claro, Ernesto. Sí. Sí. ¿Quieres que te deje para que compartas pantalla? Mm, ya, Ahí mira, ya te puse activo. ya. El punto, no te escuché bien, mi perro justo ladró. Ya, la pregunta de Milton es stack de herramientas y librerías para realizar, espérate un ratito, un sistema GIS usando Postgres, hasta puesto en producción. O sea, ¿quiere saber de herramientas, que le recomiendes herramientas? Perfecto, justo ayer me llegó un link de un pata que de repente le voy a mostrar el link y le va a parecer muy interesante para que lo investiguen. Ya. A ver. A ver, déjame compartir. Ya estabas activo para poder compartir, ¿ah? Sí, sino que estoy en la Mac, no estoy en mi computadora. No me ubico muy bien en mi Mac. Traición se llama eso, traición. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, a ver, ansioso de saber también, bueno, de escuchar a ver la recomendación de Jorge. La verdad que me llegó un pequeño trabajo o proyecto, quizás para hacer con GIS. Así que para no estar investigando mucho, bueno, aunque sí o sí estoy investigando, pero quisiera más bien alguna recomendación, ¿no?
Sí, ya que mi stack en realidad va siendo ya sea PHP, Python, y bueno, tiene que ser Postgres nuestra base de datos, ¿no? claro, la base de datos por excelencia debe ser Postgres, ¿ya? Correcto. A ver, vamos a ver si acá tengo el LinkedIn abierto. Mi LinkedIn. No, acá no lo tengo. Voy a mi máquina un ratito. Acá justo hoy día he visto y no sé si lo he guardado. En el proceso en algún momento sí se contemplaron medidas de protección, ¿no? A las comunidades de estos valeros, está ahí, y obra, expediente, y proceso. Y eso es suficiente como para que podamos sentir el rechazo en contra de un funcionario de altísimo nivel. Pobrecito, le están dando asistencia médica. Señor. Me acabas de deprimir. No, no te lo deprimas, Ernesto. El otro día te cuento que te iba a mandar, estando por el mall por acá, encontré un chubaquita. Oye, no, me vas a hacer llorar, hombre. Tú sabes lo que le pasó a mi perrito, pues, ¿no? Sí, sí, lo leí y Sí, leí, no, me entristece más. Qué pena, la verdad. Yo sí, justo no, estoy también en un problema similar, te cuento, con mi perrito. Se me enfermó, así que estamos aquí pendientes también. pobrecito. Sí, es una pena, la verdad. Un integrante más de la familia, ¿no? Sí, eso es lo que justamente uno ve con estos animalitos, pues se terminan convirtiendo como un hijo, pues, ¿no? En la casa. Claro, Pero claro que bueno, vamos a ver. Mientras, a lo mejor Jorge va buscando el enlace, yo les voy Sí, haciendo unos comentarios porque sí, había una pregunta, más que una pregunta, es un comentario de Eric Álvarez, donde nos dice que él está iniciando en Postgres, que tiene muchos clientes pequeños que no desean pagar por un Oracle o un Microsoft SQL Server y que desea certificarse en Postgres. Entonces, ahí hay varias cosas interesantes, ¿no? O lo voy a enfocar así. Primero que nada, Postgres es para clientes pequeños. Creo que eso es lo primero que tendríamos que empezar a pensar. Desde el punto de vista de que no es necesario pagar por las licencias, suena como que muy atractivo decir que Postgres es para pequeñas empresas, pero en realidad es para empresas de todo tamaño. Creo que tenemos varios de los presentes bastante experiencia trabajando bases de datos muy grandes y de alta demanda con Postgres, ¿no? En clientes grandes. Pero más allá de eso, Postgres es tan versátil que funciona bien para una empresa pequeña porque requiere pocos recursos de hardware, requiere un entrenamiento básico en SQL, ¿ok? Y no estamos hablando de SQL de Microsoft, que ya se apoderó del nombre, sino de SQL, el lenguaje de consultas a base de datos, porque creo que Postgres es una de las bases de datos que incorpora el más alto nivel de SQL ANSI, o sea, de SQL estándar, ¿no? Entonces, siendo ese el caso, casi cualquier base de datos que tú manejes, esos conocimientos te van a servir con Postgres, evidentemente con las particularidades de los temas de administración, que en el caso también de Postgres, la administración es bastante sencilla y de hecho cada vez hay más herramientas gráficas para poder hacer esta administración, aunque en consola resulta ser bastante ya sencillo manejar nuestra base de datos, ¿no? Eh, Así que sí, Postgres es adecuado para empresas pequeñas, pero siempre que esta empresa pequeña realmente esté mentalizada en que necesita una base de datos profesional, ¿ok? Porque claro, si uno dice, no, yo necesito, por ejemplo, para una aplicación pequeñita que me voy a estar llevando continuamente en mi laptop a otros lados, o voy a estarme
o voy a estar empezando a replicar mi aplicación por diferentes lados, cosas por el estilo, a lo mejor te convenga más alguna base de datos embebida. Y si lo que uno desea es tener una base de datos embebida, pues ya tiene que irse por otro tipo de tecnologías y no necesariamente Postgres, porque le asignarías a lo mejor una capa de complejidad que no te permitiría llevar una, por decirlo así, una administración, una administración como la que uno quisiera, ¿no? O que te olvides de las cosas. Ahora, nosotros, por ejemplo, en la empresa, hemos utilizado Postgres en empresas pequeñas con una combinación con FreeBSD, ni siquiera con Linux. Y les voy a comentar por qué lo hacíamos con FreeBSD. Porque seguramente ustedes, o muchos de ustedes sabrán que FreeBSD es un Unix, ¿ok? Es un Unix libre, y eso conlleva ciertas ventajas. Por ejemplo, el tema de la seguridad es, a mi concepto, mucho más robusto en FreeBSD que en algunas distribuciones de Linux. No puedo decir todas, pero quizás sí algunas. ¿Ok? Y además es por defecto. El consumo de recursos todavía es mucho más pequeño. Y cuando nosotros dejábamos un Postgres de esos que van a estar ahí funcionando y que lo que necesitas es despreocuparte de temas anexos o de temas de seguridad, pues simplemente FreeBSD para nosotros resultaba la mejor alternativa. Bajo consumo de recursos, el Postgres era exactamente el mismo que teníamos en Linux, mayor seguridad y nadie le metía la mano, o sea, nadie intentaba meterle la mano porque desde que sabían que ya era un Unix ya medio que le corrían al tema, ¿no? Entonces creo que eso podría ser interesante para clientes pequeños en donde lo que tú quieres es desplegar tu base de datos y básicamente vivir tranquilo, ¿no? Y luego el tema de la certificación en Postgres, que es un tema que creo que ya lo hemos tocado en anteriores clínicas Postgres. No existe certificación en Postgres por el proyecto. O sea, esta es una discusión muy antigua de hace muchos años, más de 10 años dentro del proyecto, si deberíamos, me incluyo como usuario de ser parte del proyecto, pero si es que el proyecto debe ofrecer certificaciones en Postgres. Y lastimosamente siempre se ha llegado a la conclusión que mejor no, porque, bueno, había un tema sobre la reputación que podríamos tener, aunque se podría darle a esta certificación si no es bien llevada, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha aparecido en el mercado? Hay certificaciones de dos tipos. Primero, la de las empresas que tienen sus propias versiones customizadas de Postgres, como Enterprise DB, que ofrece su propia certificación, pero que es sobre Enterprise DB, no es sobre Postgres, aunque ya sabemos que el 95% de Enterprise DB es el mismo Postgres que utilizamos nosotros, ¿no? Y hay otras certificaciones que ofrecen, por decir así, plataformas que dan certificaciones sobre diferentes cosas, o sea, que no son especializadas en Postgres, sino que te certifican en Postgres, así como también te certifican en MySQL, o te certifican en Python, o te certifican en N cosas, pero cuya reputación como certificación no va más allá de que tengas un cartoncito más que pueda adornar tu currículum, pero que no necesariamente certifique un alto nivel de conocimiento sobre la herramienta. De hecho, yo todavía sigo siendo muy escéptico sobre que el hecho de tener una certificación realmente refleje eso en tu nivel profesional, ¿no? Yo conozco mucha gente que tiene N certificaciones que solamente estudiaron para el examen y que realmente de la herramienta no conocen mucho. Así que no existe una certificación oficial del proyecto Postgres. Tendrías que irte a otra certificación de ese tipo, ¿no? Alguna vez, algo más interesante me pareció a mí, certificarse en estos cursos abiertos sobre diseño de base de datos o construcción de base de datos que tienen ciertas universidades de prestigio, y probablemente eso sea más interesante. Si mal no me acuerdo, el MIT tiene certificaciones de ese tipo. Claro que hay que tomar el curso con ellos, es un curso de costo MIT, pero también tienes conocimientos de ese nivel, así que
posiblemente sea interesante ver una certificación de ese tipo más que una de Postgres como tal. Que de hecho usan Postgres para dar el curso, si mal no recuerdo. Bueno, Jorge, te dejo a ver para que nos comentes el tema. Sí, ya recordé. Mire, yo, por ejemplo, tengo en mi LinkedIn a MappingGIS, que es una muy buena empresa bueno, vende cursos y saca un buen material. Por ejemplo, este de acá, para los que desean familiarizarse en GIS, está perfecto, ¿no? 5 motivos para comenzar a trabajar QGIS con QGIS Server, ¿no? Acá te explica, ¿no? Es bien, bien minuciosa en el detalle, ¿no? Hay algunas cosas que de repente te pueden costar un poco en entenderlas, pero ellos prácticamente hacen todo el paso a paso, se podría decir. Miren, esto de acá, si quieren le comparto los links, y ahí le va a explicar de implementar un servidor GIS. Claro, el motor de base de datos por excelencia va a ser siempre Postgres, como dice Ernesto, por el tema del propio motor y por el tema del costo de licenciamiento, ¿no? Acá está, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice cómo implementar un servidor de mapas enlazado a una base de datos. Por ejemplo, este es como un ArcGIS Server, pero en versión libre. Ya, acá te va a decir, acá está, ¿no? Acá está el QGIS como software de visualización, el QGIS Server y un servidor de mapas, ¿no? Que es donde se publican las capas que se crean. Esas capas son las capas que están en la base de datos, ¿no? Bueno, acá también QGIS Server utilizando SAN. Y acá, bueno, una gran deficiencia que tenían los motores era que no tenía un control de versionamiento. Con esta extensión, por ejemplo, en el QGIS, ya puedes saber quién editó el registro, ¿no? Quién lo modificó, quién lo eliminó. Acá están, miren, Catapogis, o sea, si quieren iniciar, debería ser bueno que comiencen con QGIS, que es un buen editor para base de datos GIS, ¿no? En la principal en la que usas es Postgres. Y acá no sé si les envío los links, a ver. Mándalos al grupo, Jorge, Ya está bien. y yo lo voy a sacar de ahí para ponerlo en los comentarios de este video. Sí, porque ahí de verdad hablar de GIS es bien extenso el tema, pero siguiendo esta página en LinkedIn, ahí se van, ellos siempre sacan novedades y de verdad hay algunas cosas que no aparecen primero en Google. Ellos hacen el contenido de la publicación y lo publican en LinkedIn y son muy interesantes. Hay que sentarse a leer un poquito ahí para que puedan entenderlo, pero son muy buenas y son prácticas, ¿ah? A mí sí me han ayudado mucho en lo que es GIS cuando desconozco de un tema, ahí voy y lo busco. ¿Mm? Ya, yo te lo Perfecto. envío entonces, Ernesto, al grupo para que se haga como un listado de links, ¿ya? Y bueno, y se comparta con el grupo, ¿ya? Perfecto, perfecto. No sé, Milton, a lo mejor tienes alguna pregunta para Jorge, ya que él es el especialista en este tema del GIS. Sí, bueno, estaba pensando, a lo que vi, creo que Postgres, si no me equivoco, por donde uno puede, como administrador o un usuario normal, registrar las coordenadas y más Claro, amigablemente, ¿no? sí. No, el Postgres es el motor y el QGIS es la herramienta la que te va a ayudar completamente Claro. visual, ¿no? Porque si lo vas a hacer por base de datos, vas a tener que generar los arreglos, ¿no? Que son las Correcto. coordenadas, ¿no? Sí, El sí. QGIS es quien te va a apoyar más. Y en la parte para un usuario externo, por ejemplo, yo quiera que accedan desde afuera, es decir, para registrar las coordenadas. Ah, ya. No sé si me entiende. Sí, ahí hay dos formas, ¿no? Una forma, la más práctica para editar o para hacer el mantenimiento de los datos es usando una plataforma desktop, que es el QGIS desktop, ¿ya? Correcto.
Para el tema de visualización se hacen ya los web mapping, ¿sí? Que salen por medio de servicios, puede ser un WMS, un WFS. El WFS, la diferencia entre esos tipos de servicios es que el WMS es una imagen nada más. En cambio, el WFS es un feature. Feature significa el registro que lo puedes modificar, pero no es muy bien trabajado y se recomienda en todo caso trabajarlo desde un QGIS desktop. ¿Por qué? Porque en la web te miente, el pixeleo a veces traiciona y la coordenada no es la correcta, engaña cuando estás editando en línea. Mejor es editar en un escritorio, perdón, en una herramienta de escritorio que tiene mayor precisión. No sé si ahí te pude Sí, despejarla. sí, ¿Sí? justo eso más o menos lo que estaba pensando, Sí, sí, sí. como me lo aclara, sí. Creo que al final es la segunda opción Ujú. la que se lo hace con QGIS, ¿no? Sí, sí, Creo lo que es que la más sí, acertada. En sí, el otro no, quizás disculpa que te corte, puedes trabajar con ambas, ¿no? Pero para el tema de mantenimiento, de preferencia es con el QGIS Desktop, ya como herramienta, porque de verdad si tú editas en la nube, pero si quieres un dato vago, no hay problema, pero si quieres un dato exacto de mayor precisión, yo te recomiendo que lo hagas por QGIS Desktop, porque tiene más herramientas. Puedes colocar un mapa base, en el mapa base te puede guiar. En la misma aplicación de QGIS tiene más herramientas para ver si se está superponiendo con cosas que son herramientas propias de un GIS y vas a evitar errores y dar un dato falso hacia tu usuario, ¿no? ya, sí, sí, me parece bien. Ya me aclaraste algo que lo que tenía ahí estancado, se podría decir, todavía pensando cómo proseguir, digamos, ¿no? Ujú. Pero está muy bien. Muchas gracias, Jorge. No te preocupes. Ya te voy a estar preguntando igual en el grupo. Ya, no te ¿Cómo preocupes. vamos? Ok, muchas gracias. A ver, deja de compartir. Jorge, yo tengo una duda porque yo no he estado muy metido en este tema de los GIS, Sí, pero dime. siempre escucho hablar del famoso ArcGIS, o no sé si lo estoy Ah, pronunciando bien, ¿no? eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el PostGIS de esa herramienta? No, no. El ArcGIS es, por decir, es el monstruo en todo el mundo, en todo el planeta, en temas de GIS, ¿ya? Por ejemplo, hay un software, ArcGIS pertenece al dueño. Sí, acá en Perú hay un proveedor que es Telemática, el único proveedor que tiene acá el producto que vende ArcGIS. Ya, ArcGIS es una solución GIS, prácticamente es una herramienta, pero la base de datos, antes usaba Oracle, SQL Server, ¿no? Teradata, pero poco a poco ya fue cediendo mucho más hacia el Postgres, porque implementar una base de datos Oracle, SQL Server, requiere un licenciamiento, ¿no? Porque son bases que tienen un costo. Y con los sistemas Express no se llevan muy bien porque se llegan a consumir muy rápido los 10 gigas que te dan, ¿no? Por eso, desde hace buen tiempo, en su release que lanzan, ahorita está en la 10.8, que es la última, y luego esa sigue la 10, perdón, Algis Pro, que es una nueva versión ya del software. Lo que hace es, hasta el 10.8, lo que hace el ArcGIS, toma posesión del Postgres, ya le instala sus extensiones, se parcha el Postgres para que solamente sea reconocida por el ArcGIS. Eso es lo que hace el ArcGIS con el Postgres. O sea, tiene su estructura propietaria de PostGIS, Ya, digamos. sí, o sea, le sirve como motor, ¿no? Ajá. Y sobre eso instala sus extensiones, ¿no? Sus librerías y lo parcha. Y esa base de datos solamente puede ser reconocida con ArcGIS. El QGIS lo reconoce, sí, han estado trabajando en eso, pero todavía le faltan ciertas cosas porque como todo software propietario, tiende a cerrar algunas cosas, ¿no? Pero entonces el ArcGIS es para hacer que la representación de mi data espacial. Así es, pero yo tomando posesión de la base de datos, ¿no? Como ArcGIS. Ya. O sea,
es que como no conozco mucho, pero imagínate que yo tengo mi software que lo he programado en el lenguaje de programación. Ujú, Si ujú, yo quiero explotar esa data que está en un ArcGIS, ujú. me conecto al ArcGIS, o sea, no bajo directamente al Postgres. No, 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 con el pobre. El pobre lo que te hace, te genera, te conectas a la base de datos, ¿ya? Con el ArcGIS, sí, como un conector normal, como una base de datos. Ya, Y lo que hace el ArcGIS, instala su configuración en la base de datos que tú le digas. Y ahí se despliegan librerías, se despliegan paquetes o funciones para que la geometría solamente sea reconocida por el ArcGIS. Igual sigue siendo una base de datos, ¿no? Tú lo ves, datos tabulares, todo, pero la geometría solamente es reconocida por ArcGIS. ya. Ujú. Ok, ok, ok. No sé si ahí está más claro. Sí, un poquito más. Lo que pasa es que como no estoy muy metido, tampoco no me quiero complicar mucho ahorita, digamos, ¿no? ¿Recuerdas cuando hice el ejemplo y se veía por ejemplo, acá Claro. estaba Ajá. trabajando y algo, a ver, con una persona, a ver, por ejemplo, acá tengo data, vamos a ver si lo puedo rapidito. Por ejemplo, acá tengo data, tengo puntos. Ya. ¿Recuerdas que acá, ya mira, yo puedo ver los puntos, ¿no? Ajá. Con el ArcGIS, si la base de datos pobres está instanciada con ArcGIS, no puedes ver eso, solamente lo ves con ArcGIS. ArcGIS sería el visualizador. Así es, o sea, lo cierra, pues como es un software propietario, se hace posesión, ¿no? Y yo puedo, o sea, puedo mi aplicación conectarla con el visualizador del ArcGIS. Sí, 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 claro, como una Ah, base de ya, ya, datos normal. sí se puede. Solamente, solamente no tienes o la capacidad de uso de la geometría, ¿no? Porque solamente la reconoce el ArcGIS, ¿no? Claro. Y Ujú, acá, por ejemplo, el DB Beaver que estás usando, ujú. esa imagen que te está mostrando, ¿la está renderizando con qué? ¿Con Google Maps o algo así? No, ese con OpenStreetMap. Ah, OpenStreetMap. Ya, sí, sí, lo vi abajito recién y que está en chiquito en la pantalla, ¿no? Ujú. Sí, sí, Eh, no apoya mucho la Mac. Sí, y ya pues, ¿no? Y eso es lo que hace el ArcGIS, ¿no? Encapsula la geometría, ¿ya? Esto es hasta la 10.8, ¿sí? A partir del 10.2, perdón, del ArcGIS Pro, no sé, no recuerdo en qué versión está, ya esto lo dejaron de lado y se dieron cuenta que ya no hacen posesión de la base, sino como el POGIS está más avanzado, ya es como cualquier visualizador, solamente hace uso de la geometría, así como lo vieras ahora, pero lo que te da así más herramientas en esta nueva versión del ArcGIS. O sea, es como un sacado de foco, algo así, ¿no? Se dieron por claro, vencidos, así como Microsoft, que al final que solo era Windows, y ahorita están con Linux también, distribuyen Linux en el Azure, así, algo así. Se dieron por vencidos y toman por completo la posesión de la base de datos, pero la puedes administrar ya con PostGIS. claro, claro. Ya. Ujú. Ah, mira, qué interesante. Y aparte, digamos, de esa solución, ¿qué otras soluciones hay en ese mundo El del siguiente trabajo que de le Jorge? sigue es SuperMac. Ese Ya, chino. Es una copia casi mucho más económica así que el ArcGIS. A ver, es SuperMac. Es chino. Ernesto, disculpe, sí, Helmut Vargas parece que tiene una pregunta. sí, sí, ya le he visto su pregunta. Helmut, no te preocupes, la vamos a responder cuando terminemos con Jorge. Vamos a Sí, aprovecharlo, Jorge, el día de hoy. el SuperMac es la siguiente, ¿no? Creo que estaban buscando partners acá en Perú para que vendan soluciones. Sí, Ajá, este también este es chino y es mucho más económico porque un ArcGIS sí cuesta, es costoso una implementación en ArcGIS. En licencia te puedes gastar hasta un cuarto de millón. ah, su madre. Sí, sí, Ya, pero es una bestia. Por ejemplo, yo he notado en capas con millones de registros y la diferencia es abismal. La forma de comprensión de la imagen es una bestialidad. Sí, el software vale la pena, pero lo puedes hacer con software libre también, pero el ArcGIS tiene sus cositas, ¿ah? claro. Tiene, invierte mucho en desarrollo también.
Es muy bueno el software, muy bueno. Y este es el otro, ¿no? El Super Mac. Digamos que ese es el que le sigue en Sí. potencia. Sí, esta de acá creo que también tiene la misma característica, tiene soporte a 3D, bonito, hay proyectos. ¿Dónde he visto un proyecto de esto? Creo que en México, no recuerdo muy bien, porque no es muy conocido acá en Perú, pero sí, tiene sus cositas. Y luego de esto ya no conozco otro más, y de ahí sigue todo lo libre, ¿no? Que es el QGIS, el OpenStreetMap Server. ¿Cuál más sigue? El MacBox, perdón, también el MacBox también, que son plataformas que están en la nube, ¿no? Que tienen sus servidores. Y hay varios, ¿no? Como plataformas GIS, ahí está el Cosmo, el GRASS, el QGIS, el Mac Windows también, pero ya son un sinfín de herramientas, ¿no? Pero estos son los más populares, ¿no? Como servidores de mapas está el ArcGIS Server, este SuperMac Server, el GeoServer, el QGIS Server, y no sé qué otro server hay, ver ahí más. No, eso, hay más, pero no recuerdo. No recuerdo, depende ya para qué lo quieras usar, ¿no? Yo, por ejemplo, antes usaba Mac Server, pero cuando descubrí GeoServer, de verdad GeoServer es bien, muy práctico. De verdad, es mucho. Por ejemplo, hoy día he estado haciendo este trabajo, hoy día he estado georreferenciando fotos. No sé si acá está me han pedido una herramienta, una minera con la que trabajo, eh, para georreferenciar fotos, ¿no? Por ejemplo, este es GeoServer. Lo que hago ya es cargo las fotos, por ejemplo, esta foto. Una pregunta, Jorge. ¿Ahí todo eso ya tiene incorporado el GeoServer para que tú puedas armar ¿Sí? tus formularios, menú? No, el GeoServer recuerda que es un servidor de mapas, ¿ya? Claro. Ujú. Lo que yo estoy haciendo acá, por ejemplo, y esta es la rutina, te explico de este pequeño módulo. Lo que hace es, en la mina, toman fotos, las fotos se georreferencian automáticamente, la descargan a su computadora, abren el módulo, cargan las fotos, se obtienen las fotos, y estas fotos se importan a la base de datos, hacen un log, se importan a la base de datos. Luego que importan a la base de datos, se crea un servicio automáticamente para que se referencien para que se cree la capa de estas fotos georreferenciadas y se puedan mostrar en el visor, ¿no? Todo eso lo hace automáticamente. Y el producto es, ¿no? Acá se crea ya su capa, y yo lo que hago nada más es comienzo a consultar, ¿no? La información. Por ejemplo, esto está en base de datos, ya no está en fichero, ¿no? Porque el requerimiento del cliente fue, ¿sabes qué, Jorge? Si es que yo si por ejemplo tengo 100.000 fotos, no voy a mover todos los archivos porque se me pueden corromper o me puede entrar un virus, ¿no? Yo quiero que vaya a la base de datos. Ya, toda la información que se carga está en la base de datos, para temas de practicidad de ellos, ¿no? Y ese es, por ejemplo, un módulo, ¿no? Y todo esto sí es una combinación de GeoServer con Pobre, ¿no? Pobre es quien recibe la información de los puntos que se están referenciando y se guarda el binario de la foto, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y este GeoServer es libre también? Claro, GeoServer es libre, sí. Yo lo Ah, trabajo en ya, una ya. versión antigüita, que es la 2.15, pero la versión última creo que es la 2.21 o 22. Yo hice la implementación su GeoServer en el ATU, la Autoridad de Transporte Urbano. Ellos Ajá. trabajan con GeoServer, sí. Ah, Y Interesante, sí, muy interesante. bueno, muy bueno. interesante. Ujú. Sí. Creo que por ahí voy a empezar a jugar yo un poco. Sí, Sí. de verdad, este patita de acá, Marco Aurelio, yo me acuerdo que se llamaba, tiene muy buenos temas. Yo lo sigo tiempo y hay cosas que, como te digo, hay novedosas que te llaman la atención, y ahí yo aprendo algunas cosas adicionales, ¿no? Aurelio, perdón, Aurelio Morales.
Es el pata, el fundador de MappingGIS. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Geofer, Jorge. Oye, está bien interesante. Deja todos esos enlaces, ¿ah? Para Sí, ponerlos. sí, sí. Yo te los envío. ¿Ya? Listo. La dejo de Ok. compartir. A ver, vamos a contestar la pregunta de Gracias. Helmut. Bueno, más que una pregunta, Helmut, es una opinión. Si quieres, puedes decirla tú mismo, o prefieres que la lea yo. Mejor está sin micrófono, Helmut. Pero bueno, la opinión de Helmut es, ahora una certificación con actualización. Ah, no le corre el audio, dice. Bueno, ok, retomo. Ahora una certificación con actualización de versión de Postgres cada año es complejo. Nomás los libros que generan para una versión quedan obsoletos en poco tiempo, la certificación tiene el mismo problema. Te doy la razón en parte. Esta es mi opinión personal, evidentemente, ¿no? Pero, a ver, si hay algo bueno que tiene Postgres, y vamos a centrarnos en solamente Postgres, es que tiene mucho, o trata de respetar siempre la compatibilidad hacia atrás entre sus versiones. De hecho, el otro día que yo estaba haciendo el tema de Full Text Search, que estaba subiendo videos, estaba leyendo una documentación, y cuando me di cuenta estaba leyendo la documentación de la versión 9 y dije, pucha, ya perdí el tiempo, voy a leer la documentación del 14 a ver qué cambios ha habido. Y ha habido cambios, pero no destrozaron, digamos, o dejaron de dar las funcionalidades que ya había antes. De hecho, habían crecido en más, ¿no? Entonces, lo que había leído para la versión 9, para la versión 14, me sirvió casi tal cual. Sí, evidentemente, el proyecto se ha puesto una meta de sacar una nueva versión por año, así que este año a finales, casi en el último trimestre del año es normalmente que sucede esto, por octubre o noviembre, van a sacar la versión 15, ¿ok? Y normalmente Postgres se concentra, en el proyecto al menos se concentran en mejorar la seguridad, la estabilidad, el rendimiento dentro de las versiones, así que los cambios van más hacia ese lado que hacia otro tipo de funcionalidad frontend, digamos, que podría generarnos un impacto fuerte, ¿no? Yo estoy seguro que si alguien se certificara Postgres versión 14 ahorita, esa certificación tendría como mínimo esos 3 años de validez que tienen las certificaciones normalmente en tecnología, que es 3 años, ¿no? Entonces, ese tiempo de validez estaría lo suficientemente bien. Evidentemente, pues si quisieras, podrías hacer mini upgrades para poder subir a la siguiente versión. Aunque, como les comento, como los cambios en la gran mayoría son de base, de estructura interna, probablemente poco habría que dar, o sea, tendría que ser un examen para alguien que está muy en alto nivel, metido muy por dentro de lo que vendría a ser la base de datos, ¿no? Pero a nivel de, por ejemplo, nivel 0, que es administración básica y queries, ya te hubiese certificado en versión 8 y hasta ahorita tendría cierta validez de conocimientos, más que de mercado, esa certificación obtenida en ese instante, ¿no? Pero sí, bueno, esto cada vez crece o va más rápido, así que yo también no soy de la idea mucho de que el mismo proyecto dé certificaciones, ¿no? De hecho, muchos de los forks de Postgres están empezando a sonar cada vez más, como por ejemplo, se me fue el nombre, estos Postgres que han cambiado el storage por dentro para poder funcionar en bases de datos ya horizontales, como Greenplum, por ejemplo, ¿no? Greenplum está sonando cada vez más y creo que se va a ir más hacia el lado de Greenplum las cosas, ¿no? Por lo menos en ese entorno, o por ejemplo ahora te piden certificarte, pero en
¿cómo se llama? En un cierto proveedor que tiene sus soluciones RDS en la nube para gestionar la base de datos, ¿no? Entonces, no te está certificando Postgres, te está certificando, por ejemplo, Amazon o IBM o no sé, Microsoft también tiene soporte de Postgres en la nube. Te estás yendo hacia certificarte de ellos, pero realmente no Postgres como tal, ¿no? Pero como siempre ya depende un poco más de tus objetivos de negocio. Eso como opinión, ¿no? Estamos, ¿cómo se llama? Como opiniones sobre lo que estamos hablando. Algunas otras noticias para comentar el día de hoy. Miren cómo ha crecido la comunidad. Ya tenemos 1,186 personas en la página y nos siguen 1,210 personas. No sé si se acordarán que básicamente cuando empezamos con las clínicas Postgres, habían 100 o 150 personas solamente en la página de Postgres Perú. Ahora ya hemos pasado el millar y sigue creciendo. Todos los días llegan nuevas personas, me ha sorprendido. Y me he dado cuenta que existen varias comunidades en Colombia, en República Dominicana. Bueno, perdimos el contacto lastimosamente con Cuba, porque falleció la persona de contacto, Gilberto. La verdad que una gran pena cuando su hijo me lo comentó. Y supongo que estarán apareciendo varias otras comunidades, así que voy a tratar de comunicarme con todos ellos siempre para que estemos acá reunidos o ver si se puede hacer algo más transversal latinoamericano, más allá de solamente tener un grupo en WhatsApp o en Telegram, ¿no? Para ver qué se puede hacer. Pero seguimos creciendo y eso la verdad es que me da mucha alegría. Finalmente hay más que una consulta, es un ejemplo de base de datos para hospital con Postgres. ¿Ok? Más que un ejemplo de base de datos para hospital, vamos a hablar de esto que vendría a ser HL7, que no es un diseño de base de datos como tal para hospitales, sino es, como dice ahí, un estándar para intercambio de datos entre sistemas de salud. Entonces, bueno, entre clínicas, hospitales y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es buena idea ver lo que han definido como entidades de datos en HL7 para que uno diseñe su base de datos en Postgres o en cualquier otra base de datos que desee, siguiendo ese estándar. Porque ese estándar ya ha pensado en cómo deben ser los datos, qué datos hay que guardar, y evidentemente acá, por ejemplo, hay un ejemplo, no sé si se pueda abrir, a ver, abrir imagen en una pestaña. Bueno, está en chiquito, vamos a ver si lo puedo hacer crecer. Acá está, por ejemplo, el diseño de HL7 para una base de datos, ¿no? Entonces, no es que lo vas a copiar exactamente igual, pero ahí ya está definido. Y si ya está definido, no vale la pena pues tratar de reinventar la pólvora, sino tomar las entidades que ya aparecen acá, y acá están, por ejemplo, la entidad persona, qué atributos tiene, con qué otras entidades, con qué otras tablas se relaciona. Y seguramente, claro, acá está, por ejemplo, pacientes, observaciones, diagnósticos. Entonces, está toda esa información de diseño que quisiéramos tener en nuestra base de datos, y lo único que tenemos que hacer es tomar las partes que a nosotros nos interesan, porque evidentemente no es que vamos a hacer algo diferente. No sé, las farmacias funcionarán exactamente igual en todos lados y el diseño de base de datos será muy parecido. Y de hecho, podría ser un buen, no sé si decirlo negocio, pero un buen ejercicio, al menos académico, tratar de definir diseño de base de datos genéricos para diferentes negocios, unidades de negocios, en el sentido de que, por ejemplo, hay bases de datos como Oracle, si mal no me equivoco, en donde tú puedes comprar dentro de la tienda de Oracle un diseño de base de datos. Entonces tú dices, por ejemplo, ok, yo voy a poner una farmacia. Entonces, en vez de pegarte todo el trabajo de diseñar la base de datos para tu farmacia, vas a la tienda, ahí hay diseños
y lo puedes comprar. Entonces ya te viene el diseño, es un diseño, entre comillas, altamente profesional. Ahí ya no es que la base de datos te dé una ventaja, sino ya es la persona que diseñó la base de datos, por lo menos a nivel lógico, a nivel físico, sí seguramente tendrá algunas diferencias, pero tú puedes ir ahí y esos son como bibliotecas y tú vas comprando, ¿no? Acá está el de farmacia, acá está el de transporte público, acá está el de transporte pesado, acá está el de, no sé, pues, una base de datos documental o cosas por el estilo. Entonces ya tú vas escogiendo esos módulos. No he visto algo parecido para Postgres, pero sería, creo, interesante para aquellos que tengan cierta curiosidad, a lo mejor organizar un trabajo comunitario para empezar a hacer estos diseños y que se puedan vender o se puedan publicar libremente, ya eso dependerá de las personas que hagan el diseño, y que cuando tú montes tu base de datos, pues ya no estés pensando en el diseño, sino simplemente lo vayas lo descargas y lo implementas nada más, ¿no? Entonces, recomendación para ¿quién hizo esta pregunta? Juan Carlos Acosta, revísate HL7 y puedes el estándar se puede descargar, ¿no? Entonces lo puedes consultar y ahí estaría resuelta tu duda. Bueno, esas son todas las preguntas que teníamos para el día de hoy para la clínica Postgres. No sé si bueno, tú, Helmut o Milton tienen alguna otra pregunta o algo que podamos aprovechar para responder ahora, porque son las dudas que nos han llegado para esta clínica que, como estamos retomando, está un poquito lenta todavía. No, de mi parte no, pero como te decía, qué bueno que te hayas animado a hacer de nuevo la clínica. En algún momento tenía que comenzarlo en el año Sí, 2022, bueno, ¿no? estaba dedicado mi tiempo en las noches a otras cosas, ya mi tiempo cambió, ya puedo nuevamente volver a ponerlo porque es difícil coordinar las horas de la gente siempre, pues, ¿no? Claro, Si es temprano, si es tarde, entonces ya si es fin de semana, si es día de semana, entonces también eso siempre es un poquito medio estresante, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de al menos una vez al mes, pues, de hacer estas reuniones. Ojalá que la claro gente... que sí. Sí. Ujú. Bueno, entonces creo que lo dejamos ahí por el día de hoy. Ojalá que en la siguiente reunión tengamos más personas y nada. Helmut dice que no tiene consultas, que muchas gracias. No, más bien gracias a ti, Helmut, por haber participado y un abrazo, amigos. Pues nos vemos en la siguiente clínica Postgres el próximo mes. Adiós. Adiós, Ernesto. Cuídate. Nos vemos. Tú también, Milton. Gracias. Adiós, Gracias. Helmut. Chao, chao, Helmut.